Que aprendan a vivir solos, dijeron los niños, pero la pareja de ancianos dejó en la caja fuerte algo que nadie esperaba. Y eso es exactamente lo que Helen encontró cuando abrió la puerta de la casa de sus padres ese sábado por la mañana. El silencio. No el silencio común de una casa vacía, pero ese silencio que pesa en tu pecho, eso arde en los ojos, que grita sin emitir sonido. En la mesa de la cocina todavía había 2 tazas de café encima, frío, intacto. Las sillas estaban separadas como si alguien se hubiera levantado con prisa. Helen sintió que su corazón se aceleraba. Madre, padre, nada. Subió corriendo las escaleras. La habitación estaba ordenada, la cama hecha con perfección militar, como siempre, pero ellos no estaban allí, ni siquiera en el baño, ni siquiera en el patio trasero, ni siquiera en el garaje. Helen regresó a la cocina y vio la nota pegada al frigorífico. La letra temblorosa de su madre Margaret decía: «Fuimos a resolver lo que nunca quisiste escuchar. No te preocupes, ya hicimos nuestra parte». Helen sintió que sus piernas se debilitaban. Sacó su teléfono celular, llamó a su hermano Daniel. «Desaparecieron». «¿Qué quieres decir con que desaparecieron?» Su voz era irritada, apresurada. «No están aquí. Dejaron una nota extraña. Algo sobre resolver lo que nunca quisimos escuchar». Del otro lado, el silencio. «Daniel, yo te llamaré más tarde». Y colgó. Helena miró a su alrededor. Todo parecía normal, pero algo andaba mal, muy mal. 3 meses antes, todo empezó con una reunión. Margaret y George tenían 74 y 76 años, casado desde hace 52 años. Vivían solos en una casa sencilla en las afueras de Portland. Los 3 niños, Helen, Daniel y Claire, programaron una cena importante. Margaret preparó lasaña. George abrió una botella de vino. Pensaron que sería una celebración, pero cuando todos se sentaron a la mesa, Daniel fue directo al grano. «Necesitamos hablar de su futuro». Margarita frunció el ceño. «¿Nuestro futuro?» Claire respiró hondo. «Te estás haciendo viejo. La casa es demasiado grande. Ustedes necesitan ayuda». Jorge se cruzó de brazos. «Nos llevamos bien. Papá, te caíste en el baño el mes pasado», intervino Helen, más suave. «Fue un desliz. Nada más». Daniel golpeó la mesa con la mano. «¿Nada más? ¿Y si vuelve a pasar? ¿Qué pasa si no hay nadie aquí?» Margaret tomó la mano de George debajo de la mesa. «¿Qué estás proponiendo?» Claire intercambió miradas con sus hermanos. «Pensamos que sería mejor que cada uno de nosotros viviera con uno de nosotros». Por un tiempo, el silencio que cayó sobre la mesa fue brutal. Margaret sintió que se le oprimió el pecho. «¿Quieres separarnos?» «No es eso», intentó explicar Helen. «Es solo hasta que encontremos una mejor solución. Un hogar, tal vez». George se levantó lentamente. «Un hogar», repitió como si la palabra ardiera. «Quieren meternos en un almacén de ancianos». «Papá, no es así». «Es exactamente así». Margaret también se puso de pie. «Construimos esta familia. Los criamos a ustedes 3. ¿Y ahora somos un problema?» Daniel suspiró con impaciencia. «No lo entiendes. Tenemos nuestras vidas. Trabajar. Niños. No puedes correr aquí todo el tiempo». George lo miró con una tristeza cortante. «Entonces aprendemos a vivir solos». Claire negó con la cabeza. «Ya no puedes más». Margarita tragó. «Entonces intentémoslo». Y sin decir más, los 3 niños se levantaron y se fueron. Dejaron la lasaña a medio cocer, y se llevaron consigo cualquier ilusión de que esa familia todavía estuviera unida. En el presente, Helen estaba registrando la casa. Estaba buscando pistas. Cualquier cosa. Abrió cajones, gabinetes, cajas viejas, y entonces lo vio. En un rincón de la habitación sobre la cómoda, una pequeña llave dorada con una etiqueta. Banco Central, bóveda 237. Helen tomó la llave con manos temblorosas. ¿Qué guardaban tus padres en una caja fuerte? Nunca tuvieron dinero, vivían de una jubilación modesta. Ella volvió a mirar la nota. Hemos hecho nuestra parte. El miedo dio paso a la curiosidad, y luego entrar en pánico, porque Helen notó algo que no había notado antes. En la esquina inferior de la nota, casi invisible, estaba escrito: «PD, cuando abras la caja fuerte, entenderás por qué nunca pedimos nada». Helen sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué diablos había en esa caja fuerte? ¿Y dónde estaban tus padres? Si estás disfrutando de esta historia y quieres saber qué pasa a continuación, no olvides suscribirte al canal, porque lo que había en esa caja fuerte iba a cambiarlo todo. Helen no pudo dormir esa noche. Estaba sentada en la sala de la casa de sus padres, sosteniendo la llave dorada. La luz de la luna entraba por la ventana y proyectaba largas sombras en el suelo. Todo allí olía a ellos: jabón de lavanda, café viejo, recuerdos,
Ella miró su teléfono celular. No hay mensajes de Daniel o Claire. Los llamó a ambos nuevamente. Apartado postal. Típico. A las 7 de la mañana, Helen estaba en la puerta del Banco Central. Ella fue la primera clienta en entrar. El gerente, un hombre de mediana edad con gafas finas, la saludó con una sonrisa profesional. ¿Puedo ayudar? Helen mostró la llave. Necesito acceso a la caja fuerte 237. Miró la llave. Entonces, por ella. Esta caja fuerte está registrada a nombre de Margaret y George Sullivan. Son mis padres. Ellos desaparecieron. Dejaron esa llave. El gerente frunció el ceño. ¿Desaparecido? No están en casa. No contestan el teléfono. Dejaron una nota extraña. Dudó. Lo siento, pero sin autorización formal o poder, no puedo. Helen sintió que su irritación aumentaba. Mis padres podrían estar en peligro. Solo necesito saber qué hay ahí. El gerente suspiró. Necesitaré un documento que acredite el parentesco. Y sin embargo, técnicamente, por favor. La voz de Helen tembló. Solo quiero encontrarlos. Algo en su expresión le hizo ceder. Él está bien, pero eso queda entre nosotros. Y la caja fuerte era pequeña, metálico, frío al tacto. Helen giró la llave con manos temblorosas. La puerta se abrió con un clic seco. Dentro había 3 sobres gruesos. Cada uno tenía un nombre escrito a mano. Elena, Daniel, Clara. Tomó el sobre con su nombre. Se abrió lentamente. Dentro había una carta. Y algo más. Un cheque. Los ojos de Helen se abrieron como platos. $50,000. Miró los otros sobres. También estaban llenos. Tomó la carta y comenzó a leer. Tres, querida Elena. Si estás leyendo esto es porque finalmente tuviste el coraje de buscarnos. Este dinero no es una herencia, es restitución. Durante 52 años, tu padre y yo ahorramos hasta el último centavo que teníamos. Nunca tomamos vacaciones, nunca compramos nada superfluo, nunca pedimos ayuda. Todo esto para asegurar que ustedes 3 tuvieran una vida mejor. Pagamos la matrícula universitaria de Daniel, el coche de Claire, tu boda, Elena. Nunca cobramos, nunca pedimos que nos lo devolvieran, pero cuando te necesitábamos, cuando la soledad empezó a doler más que tu cuerpo cansado, decidiste que éramos una carga. Entonces tomamos una decisión. Usemos lo que nos queda para vivir como siempre quisimos, sin pedir permiso, sin disculparme. Este dinero es para que puedas construir la vida que deseas, lejos de nosotros, porque ya lo has dejado claro, no hay lugar para nosotros en él. Con amor y un poco de tristeza, madre y padre. Helen sintió que le ardían las lágrimas. Ella releyó la carta 2 veces, 3. Las palabras eran simples, pero cortan como cuchillas. Dejó todo en su sitio y salió del banco tambaleándose. Cuando llegó a casa, Daniel y Claire ya estaban allí, sentado en la habitación, caras cerradas. ¿Abriste la caja fuerte sin previo aviso? Daniel disparó apenas la vio. Helen arrojó los sobres sobre la mesa de café. Abierto. Y encontré esto. Claire tomó el sobre con su nombre. Abierto. Vi el cheque. Ella palideció. ¿Qué es esto? Es exactamente lo que parece, respondió Helen, con la voz quebrada. Nos están pagando para que desaparezcamos de sus vidas. Daniel abrió su propio sobre. Leyó la carta en silencio. Cuando terminó, tiró todo sobre la mesa. Esto es ridículo. ¿Ridículo? Helen se volvió hacia él furiosa. Los abandonamos, Daniel. Pidieron ayuda y les ofrecimos asilo. Ofrecemos una solución práctica. Ofreciste humillación. Claire se puso de pie, sosteniendo la carta con manos temblorosas. ¿De verdad creen que no nos importa? Helen la miró con incredulidad. ¿Te importa, Claire? ¿Cuándo fue la última vez que viniste aquí aparte de resolver algo? Claire miró hacia otro lado. Daniel resopló. Mira, están siendo dramáticos. Volverán en unos días y lo solucionaremos. ¿Y si no regresan? Preguntó Helen en voz baja. Silencio. Tienen 74 y 76 años. Continuó. No sabemos dónde están. ¿Qué están haciendo? Si están bien. Claire volvió a sentarse y se tapó la cara con las manos. Dios mío, ¿qué hicimos? Esa noche, Helen regresó a la habitación de sus padres. Necesitaba entender. Encuentra algo, cualquier pista. Abrió el cajón de la mesilla de noche de Margaret. Libros antiguos, gafas de lectura, un tercio y una pequeña libreta de cuero marrón. Helen lo entendió. Se abrió en la primera página. Era un diario. La letra de Margaret, firme y delicada, llenaba las páginas. Helen empezó a leer. 15 de marzo. George se cayó hoy en el baño. No se lo dije a los niños. Me hizo prometer. Dijo que no quiere que lo traten como a un inválido. Lo entiendo, pero tengo miedo. 3 de abril. Helen llamó. Nos preguntó si estábamos bien. Dije que sí.
No te dije que George olvidó tomar su medicamento 2 días seguidos. No quiero preocuparla. Ella ya tiene muchas cosas en la cabeza. 12 de mayo. Claire vino hoy. Se quedó 15 minutos. Dijo que tenía una reunión. Siempre lo hay. George fingió que no le importaba, pero vi la tristeza en sus ojos. 20 de junio. Daniel sugirió el asilo hoy, y intentó disimularlo con bonitas palabras. Comunidad para personas mayores. Atención especializada, pero sé lo que es. Un lugar donde los viejos van al olvido. Helen pasó la página. La letra de Margaret era más temblorosa ahora. 10 de julio. George me preguntó hoy, ¿hicimos algo mal? No supe cómo responder. Les dimos todo, todo. Y ahora somos solo una carga. Helen cerró el cuaderno. Las lágrimas fluían libremente ahora. Sostuvo el diario contra su pecho y dejó que brotaran las lágrimas, porque finalmente entendió. No fueron sus padres quienes habían desaparecido. Era ella, eran todos ellos, quien había desaparecido de las vidas de Margaret y George mucho antes. Y entonces sonó el teléfono de Helen. Número desconocido. Ella respondió, con el corazón acelerado. «Hola», una voz femenina y formal. «Esto es del Hospital St. Vincent. ¿Eres Helen Sullivan?» El mundo se detuvo. «Lo soy. Tus padres fueron ingresados aquí hace 2 horas. ¿Puedes venir ahora mismo?» Helen sintió que el suelo se desplomaba. «¿Qué pasó?» La enfermera vaciló. «Será mejor que vengas en persona». Y colgó. Helen corrió por los pasillos del Hospital St. Vincent, como si el suelo estuviera en llamas. Daniel y Claire lo siguieron de cerca, jadeando. La recepcionista indicó la habitación 304. Cuando Helen abrió la puerta, lo que vio la hizo detenerse en seco. Margaret estaba sentada en la cama, vive, entero, con una pequeña venda en la frente. George estaba a su lado, tomándole la mano. También bien. Ambos miraron a los 3 niños con una expresión que Helen nunca antes había visto. No fue ira, no resultó herido, fue indiferencia. «Mamá», Helen dio un paso adelante. «¿Qué pasó?» Margarita miró hacia otro lado. «Un pequeño accidente. Nada grave». «¿Nada grave?» Claire se acercó desesperada. «La enfermera dijo que te ingresaron en urgencias». George suspiró. «Fue un malentendido. Estamos bien». Daniel se cruzó de brazos. «¿Dónde estabas?» «Desaparecieron durante 3 días». Margaret finalmente lo miró, y había algo frío en esa mirada. Vivir. La palabra cayó como una piedra. Helen sintió que se le oprimió el pecho. «Mamá, leemos las cartas. Vimos el dinero». «¿Nosotros? ¿Nosotros qué, Helen?» La interrumpió Margaret con voz firme. «¿Te diste cuenta de que tal vez cometiste un error?» Silencio. George se levantó lentamente. «Viniste aquí por obligación, no por amor». Claire negó con la cabeza y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Eso no es cierto, ¿no?» George se volvió hacia ella. «¿Cuándo fue la última vez que preguntaste cómo estaba? ¿De verdad?» Claire abrió la boca, pero no hubo ningún sonido. Margarita respiró hondo. «No queremos pelear, ni culparte. Solo queremos que lo entiendas». «¿Entender qué?», preguntó Daniel irritado. «Que nosotros también tenemos derecho a vivir nuestro camino». Helen dio otro paso adelante. «Mamá, por favor, cuéntame qué pasó. ¿Dónde estabas?» Margaret intercambió una mirada con George. Él asintió. Ella suspiró. «Nos dirigimos a la cabaña». La cabaña. Helen sintió que se le encogía el corazón. Era una pequeña cabaña en las montañas, a 3 horas de Portland. Margaret y George lo compraron hace 30 años, cuando todavía tenían energía y sueños. Allí pasaban los fines de semana, hicieron senderos, pescaron en el lago, pero a medida que pasaron los años y los niños crecieron, las visitas se volvieron raras, hasta que, hace una década, simplemente dejaron de ir. Helen pensó que habían vendido el lugar. «¿Aún tienes la cabaña?» Margarita asintió. «Nunca vendemos, simplemente dejamos de hablar de ella». Jorge continuó. «Después de esa reunión decidimos regresar, a ver si todavía podemos hacerlo». «¿Qué podríamos lograr?», preguntó Claire confundida. «Para ser feliz», respondió Margarita, simplemente. La frase resonó en la habitación. Daniel resopló. «¿Entonces ustedes simplemente desaparecieron para jugar en el campamento?» George lo miró fijamente. «No fue una broma, Daniel, fue supervivencia». Helen tragó. «¿Y el accidente?» Margaret se tocó el vendaje de la frente. «Me resbalé cerca del lago. Me golpeé la cabeza contra una piedra. George me apresuró. «Podrías haber muerto», gritó Claire desesperada. «Lo sé», dijo Margaret con calma, «pero al menos habría muerto haciendo algo que me hiciera feliz». La frase cayó como un puñetazo. Helen sintió que sus piernas se debilitaban. Se sentó en la silla al lado de la cama. «Mamá, no lo sabíamos». «No lo sabían porque nunca preguntaron». George se acercó a Margaret y le puso la mano en el hombro. «No pedimos lástima, sin perdón, solo estamos diciendo, tenéis vuestras vidas, y nosotros tenemos el nuestro».
Daniel negó con la cabeza. Esto es una locura. No puedes estar solo en esa cabaña. Es peligroso. Margarita sonrió, pero fue una sonrisa triste. ¿Más peligroso que vivir en una casa vacía esperando visitas que nunca llegan? Nadie respondió, porque todos sabían que ella tenía razón. Incluso Manani, más tarde, en las primeras horas de la mañana, Helen regresó sola a la habitación del hospital. Margarita estaba despierta, mirando por la ventana. ¿Puedo entrar?, preguntó Helen en voz baja. Margaret asintió con la cabeza. Helen acercó una silla y se sentó junto a la cama. Permanecieron en silencio por un rato, hasta que Helen finalmente habló. «Leí tu diario». Margaret volvió la cabeza sorprendida. «¿Tú lo leíste? Lo siento. Estaba buscando pistas. Y terminé invadiendo mi privacidad», añadió Margaret, pero no había ira en su voz. Helen asintió, avergonzada. Margarita suspiró. «No estoy enojado. Quizás eso es lo que quería, que alguien lo lea, que alguien lo supiera. Mamá, no sabía que te sentías así. Lo sé, y esa es la parte más triste». Helen sintió que las lágrimas volvían. «Fui una hija horrible». Margarita negó con la cabeza. «Eras una hija ocupada, como todos. La vida sucede, entiendo. Pero eso no es excusa. No, no lo es». Los dos volvieron a guardar silencio, hasta que Helen preguntó, «¿Qué quieres, mamá? ¿En verdad?». Margarita pensó por un momento. «Quiero vivir el tiempo que me queda sin sentirme una carga. Quiero despertarme y no tener miedo de molestar. Quiero sentir que todavía importo. No como madre, pero como persona». Helen se tragó las lágrimas. «Tú importas. Siempre importó». Margarita le tomó la mano. «Entonces déjame probártelo. Déjame vivir». Helen miró a su madre a los ojos, y finalmente lo entendió. No se trataba de abandono, no se trataba de ira, se trataba de dignidad. «¿Qué planeas hacer?», preguntó Elena. Margarita sonrió, una sonrisa genuina esta vez. «Aún no lo hemos contado todo». Helen frunció el ceño. «¿Cómo esto?». Margaret miró hacia la puerta, asegurándose de que estuvieran solos. «¿Ese dinero en la caja fuerte? No es solo economía, ¿no?». «No, es el pago inicial de algo que compramos hace 2 meses». Helen sintió que su corazón se aceleraba. «¿Compraste qué?». Margarita respiró hondo. «Una autocaravana». Helen parpadeó. «Una vez. 2. ¿Qué?». «Una autocaravana. Equipado. Listo para el camino». Elena se quedó sin palabras. ¿Vas a viajar?». Margarita asintió. «Recorramos el país. Ve a los lugares que siempre quisimos ver. Haz las cosas que siempre postergamos. Pero, ¿y la salud? ¿Y las medicinas? ¿Qué pasa si pasa algo?». «Elena, cariño, siempre puede pasar algo. Aquí, o en el camino. Pero al menos en el camino estaremos viviendo». Helen miró a su madre. Para esa mujer de 74 años con una venda en la frente y un brillo en los ojos que hacía años que no veía, y se dio cuenta. Sus padres no se daban por vencidos. Estaban empezando de nuevo. A la mañana siguiente, Helen se encontró con Daniel y Claire en el estacionamiento del hospital. «Necesitamos hablar». Daniel puso los ojos en blanco. «Si vas a defender su locura, de eso se trata exactamente», lo interrumpió Helen. «Y me escucharás». Claire se cruzó de brazos pero permaneció en silencio. Helen respiró hondo. «Lees las cartas. Vieron el dinero. Pero hay algo que no sabes». «¿Qué más puede haber?». Daniel resopló. «Compraron una casa rodante. Viajarán por todo el país». Los ojos de Daniel se abrieron como platos. «Esto es una locura». «No», respondió Elena. «Esto es libertad, y tienen derecho a ello». Claire negó con la cabeza. «Helen, son viejos. Pueden resultar heridos. Ellos pueden vivir», la interrumpió Helen. «Y no tenemos ningún derecho a detenerlos». Daniel dio un paso adelante, furioso. «¿Te has vuelto loco? ¿Vas a dejar que nuestros padres se vayan solos de viaje?». Helen lo miró con una firmeza que la sorprendió incluso a ella misma. «No, yo los ayudaré». Y fue en ese momento cuando Helen tomó la decisión que cambiaría todo. Iba a asegurarse de que sus padres tuvieran el viaje que merecían, incluso si eso significara enfrentarse a sus propios hermanos, incluso si eso significara admitir cuánto había fallado, porque finalmente entendió algo de lo que debería haberse dado cuenta hace años. El amor no se trata de proteger a alguien de la vida, es darles la oportunidad de vivirlo plenamente, hasta el último suspiro. 2 semanas después, Helen estaba en el garaje de sus padres por tercera vez ese día. Comprobación de neumáticos, comprobando mapas, organizar comestibles. Allí estaba aparcada la autocaravana, imponente y prometedora. No era nuevo, pero fue impecable. Margaret había pintado florecitas a un lado. George instaló estantes adicionales en el interior. Fue perfecto. Helen miró la lista que tenía en la mano. Todo comprobado. Medicamentos organizados por fecha, números de emergencia guardados.
itinerario flexible planificado. Ella no iba a impedir que sus padres siguieran viviendo, pero iba a asegurarme de que estuvieran preparados. La puerta del garaje se abrió. Daniel entró con el rostro cerrado. ¿Realmente vas a hacer esto? No fue una pregunta, fue una acusación. Helen no apartó la mirada. Voy, Daniel resopló. Estás siendo irresponsable. Lo que les hicimos durante años fue una irresponsabilidad. Mira, entiendo que te sientas culpable, pero eso no cambia el hecho de que no pueden permitírselo. ¿Condiciones? Helen se volvió hacia él, furiosa. Tienen 52 años los del matrimonio. Se encuentran en un estado de salud razonable. Tienen dinero y quieren hacerlo. ¿Qué más necesitan? Necesitan supervisión. Necesitan respeto. El silencio que siguió fue denso. Daniel respiró hondo, intentando controlarse. Helen, sé que cometimos un error. Lo sé, pero eso no significa que tengamos que dejarles hacer locuras. Helen dio un paso adelante. ¿Sabes cuál es la verdadera locura, Daniel? Es pensar que tenemos derecho a decidir cómo viven ellos solo porque son nuestros padres. Son viejos, son adultos, estalló Helen. Adultos que nos han cuidado toda nuestra vida, quien nunca pidió nada, y ahora quieren una cosa, y no podemos dárselo. Daniel abrió la boca para responder, pero fue interrumpido. Ella tiene razón. Ambos se volvieron. Claire estaba en la puerta. Mis ojos estaban rojos de tanto llorar. ¿Claire? Comenzó Daniel. No, Daniel. Déjame hablar. Entró lentamente abrazándose la cintura. Me pasé toda la semana pensando, recordando. ¿Y sabes lo que noté? Nadie respondió. Nunca les preguntamos qué querían. Nunca. Decidimos por ellos, como si fueran niños. Daniel negó con la cabeza. Solo queríamos protegerlos. No, lo interrumpió Claire, con voz firme. Queríamos deshacernos del problema, porque era más fácil, más conveniente. Las palabras resonaron en el garaje. Daniel miró hacia otro lado. Claire continuó. Ayer llamé a mi madre. De hecho, hablé con ella. Por primera vez en años. Elena se acercó. ¿Y qué dijo ella? Claire sonrió, pero era una sonrisa triste. Dijo que tenía miedo de morir sin haber vivido. Quien pasó toda su vida cuidando de todos, y ahora quiere cuidar de sí misma. Helen sintió un nudo en la garganta. Claire miró a Daniel. ¿Y sabes qué más dijo? Que su mayor tristeza fue no envejecer. Era sentir como si te hubieras vuelto invisible para tus propios hijos. Daniel cerró los ojos. Por primera vez, Helen vio cómo se le rompía la máscara. Yo solo... no quiero que salgan lastimados. Ya están heridos, Daniel, dijo Helen en voz baja. Adentro, donde no vemos. Daniel tragó. ¿Qué pasa si algo sale mal? Entonces estaremos aquí, para ayudar. De verdad esta vez. Miró la autocaravana, luego a las hermanas, y finalmente asintió. Él está bien, pero con una condición. Helen frunció el ceño. ¿Cuál? Vamos juntos. Al menos al principio. Los ojos de Claire se abrieron como platos. ¿Cómo esto? Daniel respiró hondo. Los acompañaremos, en la primera semana, para asegurarse de que todo esté bien, y para intentar arreglar lo que rompimos. Helen sintió que se le encogía el corazón. Por primera vez en semanas, vio algo parecido a un arrepentimiento genuino en el rostro de su hermano. ¿Lo aceptarán? Solo hay una manera de saberlo. Esa noche, los 5 se reunieron en la sala de estar de Margaret y George, los 3 niños, uno al lado del otro, de cara a sus padres. Margaret y George intercambiaron miradas cautelosas. ¿Lo que está sucediendo? Preguntó George. Helen dio un paso adelante. Queremos disculparnos. Margaret parpadeó sorprendida. Lo siento, por todo, continuó Claire, por tratarte como una carga, porque no escuchamos, porque nos olvidamos que tú también tienes sueños. Daniel respiró hondo. Y queremos hacer algo para intentar compensar. Jorge se cruzó de brazos. No queremos que nos devuelvan el dinero. No es eso, lo interrumpió Helen. Queremos ir contigo. En la primera semana del viaje. Silencio. Margaret miró a George. Él por ella. ¿Quieres viajar con nosotros? Preguntó Margaret con incredulidad. Queremos estar contigo, corrigió Helen. En verdad, sin juicios, sin intentar controlar. Simplemente ser. Margaret sintió que se le humedecían los ojos. Pero tienes trabajo, equipo. Encontraremos la manera, dijo Claire. Eres más importante. George se aclaró la garganta, tratando de ocultar su emoción. ¿Y después de esta semana? Entonces vete solo, respondió Daniel. Tal como lo planearon. Solo queremos asegurarnos de que estás bien. Y eso, que todavía te importamos. Margaret se llevó la mano al pecho. Siempre importaste, siempre. Así que déjanos demostrar que tú también nos importas a nosotros. El silencio que siguió fue diferente. No fue tenso, no hacía frío. Estaba lleno de posibilidades. George miró a Margaret. ¿Qué opinas? Ella sonrió. Una verdadera sonrisa.
Creo que sería bueno tener compañía, al menos al principio. Y entonces sucedió algo inesperado. George empezó a reír, una risa baja y ronca que fue creciendo hasta llenar la habitación. Margarita lo acompañó, y luego los tres niños. Se rieron juntos por primera vez en años. No fue una risa de broma, fue una risa de alivio, de curación, desde un nuevo comienzo. A la mañana siguiente la autocaravana estaba lista. Helen había pegado fotografías antiguas en el tablero, momentos felices, vacaciones olvidadas, abrazos congelados en el tiempo. Claire Pearre preparó una lista de reproducción con las canciones que Margaret y George solían bailar en la sala de estar. Daniel compró un mapa enorme de los Estados Unidos y marcó todos los lugares que sus padres mencionaron que querían visitar. Cuando Margaret vio todo eso, no pudo contener las lágrimas. ¿Hiciste esto por nosotros? Helen abrazó a su madre. Deberíamos haberlo hecho hace mucho tiempo. George puso su mano sobre el hombro de Daniel. Gracias, hijo. Daniel asintió, incapaz de hablar. A las 9 de la mañana partió la autocaravana. Margaret en el asiento del pasajero, Jorge al volante. Los tres niños iban detrás en dos coches. La primera parada sería el Gran Cañón, un lugar que Margaret siempre quiso visitar. Mientras el camino se extendía más adelante, Helen miró por la ventana y pensó en todo lo que había sucedido. Las cartas, la caja fuerte, el diario, el hospital, y se dio cuenta de algo fundamental. No solo acompañaban a sus padres en un viaje, estaban aprendiendo a ser niños otra vez. Pero algo aún no se había revelado, algo que cambiaría todo. Porque en la última página del diario de Margaret, escondida entre las últimas páginas, había una nota que Helen no había visto. Una nota que decía: George fue al médico ayer. Los resultados arrojaron resultados. Me pidió que no se lo dijera a los niños, pero necesito anotarlo. Necesito sacarlo. Tiene 6 meses, quizás un año. Este viaje no es solo un sueño, es una despedida. Y fue 3 días después, una noche alrededor de una fogata en Arizona, que George finalmente se lo contó. Llamó a sus 3 hijos. Les pidió que se sentaran, y con Margarita a su lado, cogiéndole la mano, dijo: «Hay algo que necesitas saber». Su tono hizo que el corazón de Helen se congelara. «¿Padre?» George respiró hondo. «Estoy enfermado». El mundo se detuvo. Claire se tapó la boca con la mano. Daniel se quedó quieto. Helen sintió que las lágrimas se desbordaban incluso antes de que terminara la frase. «Es cáncer, etapa avanzada. Los médicos me dieron menos de un año. Nadie pudo hablar». George continuó, su voz firme a pesar de la tristeza en sus ojos. «Este viaje no se trata solo de vivir, se trata de decir adiós, la manera correcta, en los lugares correctos, con la gente adecuada». Margaret le apretó la mano y las lágrimas fluyeron en silencio. Helen se puso de pie, tambaleándose. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque no queríamos compasión, respondió Margaret. Queríamos tiempo, tiempo real. Sin tiempo en el hospital, no hay tiempo para despedidas forzadas. George miró a los 3 niños. Y ahora lo sabes. Y pueden decidir, pueden volver a sus vidas, o pueden quedarse. Pero si se quedan, no quiero lágrimas, quiero risas. Quiero historias, quiero vivir lo que me queda. Helen cruzó el fuego y abrazó a su padre con tanta fuerza que pensó que se rompería. Nos quedamos hasta el final. Claire y Daniel se unieron al abrazo, y allí, bajo las estrellas del desierto, esa familia rota comenzó a reconstruirse, no porque el tiempo hubiera curado las heridas, sino porque finalmente entendieron que el tiempo era todo lo que tenían, y no iban a desperdiciarlo otra vez. 6 meses después, la casa rodante estaba estacionada en una colina con vista al Océano Pacífico. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de color naranja y rosa. Dentro, George yacía en la estrecha cama, cubierto con la manta que Margaret había tejido durante el viaje. Estaba más delgado, más pálido, pero había paz en su rostro. Margaret se sentó a su lado y le tomó la mano como siempre hacía. Helen, Daniel y Claire también estaban allí, silencioso. Regalos. No habían regresado a casa. Cancelaron citas, los proyectos fueron pospuestos, reorganizaron vidas, porque finalmente entendieron lo que realmente importaba. George abrió los ojos lentamente. «Ay, ¿siguen todos aquí?», murmuró, su voz débil pero llena de humor. «¿Dónde más estaríamos?», respondió Helen, sonriendo entre lágrimas. George miró a su alrededor. «Para cada rostro, me diste un regalo», dijo. «Estos meses fueron los mejores de mi vida». Margarita le estrechó la mano. «No hables así. Estarás bien». George sonrió, esa sonrisa que ella amaba. «Cariño, lo sabemos mejor, pero está bien. Yo viví, en verdad, contigo a mi lado». Claire se secó las lágrimas. «Vimos 20 estados, papá.
Pescaste en Colorado, bailó con su madre en Nashville, comí langosta en Maine, y te gané al póker 3 veces, añadió George, riendo suavemente. Daniel meneó la cabeza, también conmovido. Hiciste trampa, pruébalo. Todos se rieron, una risa empapada de lágrimas pero genuina. George miró a Margaret. ¿Vas a estar bien? Ella negó con la cabeza. No, pero lo intentaré. ¿Prometes que seguirás viviendo? ¿Eso no cierra? Margarita tragó. Prometo. Si prometes esperarme, Allende. George le apretó la mano con las pocas fuerzas que le quedaban. Voy a estar allí, con flores y café caliente, el camino que te guste. Margaret se inclinó y lo besó en la frente. Te amo, desde el primer día hasta el último. No es el último, murmuró George. Este es solo el final de este capítulo. Cerró los ojos, respiró hondo, y cuando el sol finalmente tocó el horizonte, George se fue, con la mano de Margaret en la tuya, y rodeado del amor que construyó a lo largo de su vida. No, el funeral fue sencillo, como él hubiera querido, sin formalidades exageradas, nada de discursos vacíos, solo recuerdos, risa, y una lista de reproducción que reproduce suavemente las canciones que amaba. Margaret no lloró durante la ceremonia, se mantuvo firme junto al ataúd, pero cuando todos se fueron, ella finalmente se permitió derrumbarse. Helen la abrazó, Claire también. Daniel estaba detrás de ellos con la mano en el hombro de su madre. Al final quedó feliz, mamá, susurró Helen. Por tu culpa, por nuestra culpa. Margaret asintió, incapaz de hablar. 3 meses después, Margaret todavía vivía en la casa rodante. No podía volver a mi casa vacía en Portland, pero tampoco podía quedarme quieto. Entonces continuó viajando. Visité los lugares que faltaban en la lista, los lugares que George había marcado en el mapa. Helen iba a verla una vez al mes. A veces llevaba a sus hijos. Claire llamó todas las semanas. Largas conversaciones. Verdadero. Daniel empezó a enviar postales, de lugares que visité por trabajo, con mensajes cortos pero sinceros. Y Margaret se dio cuenta de algo que nunca imaginó. Ella no estaba sola. No porque alguien estuviera físicamente a tu lado, sino porque finalmente la habían visto, escuchó, valorado, y eso marcó la diferencia. Un año después de la muerte de George, Margaret regresó al banco. Entró a la habitación segura por segunda vez en su vida. El gerente la reconoció. Señora Sullivan, ¿cómo puedo ayudar? Margaret mostró la llave. Necesito agregar algo a la caja fuerte. La llevó al seguro 237. Margarita la abrió. Miró los sobres que aún estaban allí. Los 3 niños habían devuelto el dinero. Dijeron que no lo necesitaban, que no querían, que lo que recibieron en esos últimos meses con su padre valía más que cualquier cantidad. Margaret sonrió ante el recuerdo. Luego sacó algo de su bolso. Un sobre nuevo, menor, delicado. Dentro, una carta. Lo colocó en la caja fuerte junto a los demás, y en el frente del sobre escribió: para mis hijos, para cuando me haya ido. Margaret vivió otros 8 años. 8 años completos. Viajó a 32 estados, conocí gente, contaba historias, vivido. Helen, Daniel y Claire nunca más la abandonaron, no por obligación, pero por elección, porque finalmente entendieron que la familia no es solo un vínculo de sangre, es presencia, está escuchando, es respeto. Y cuando Margaret finalmente se fue, a la edad de 82 años todo estaba en paz, durmiendo en una cama de hospital con sus 3 hijos a su alrededor. Y lo último que murmuró fue: George, ¿trajiste las flores? Después del funeral, los 3 niños regresaron al banco, abrieron la caja fuerte por última vez, y encontraron la carta que había dejado Margaret. Helen la abrió con manos temblorosas. Mis queridos hijos, si estás leyendo esto es porque finalmente fui a conocer a tu padre. Espero que me haya esperado. Él lo prometió. Quiero que sepas algo. Te he perdonado. Te perdoné incluso antes de que dijeras lo siento, porque eso es lo que hacen los padres. Perdona, amor, incluso cuando duele. Pero también quiero que sepas algo más. Me diste el regalo más grande que los padres pueden recibir. Has vuelto, no porque lo pregunté, sino porque eligieron. Y estos últimos años, contigo presente, realmente presente, valieron toda una vida. George y yo lo hicimos seguro no porque quisiéramos mantenerlos alejados. Lo hicimos porque queríamos que lo entendieras. Esa vida es corta, ese tiempo no espera, ese amor no es solo decirlo sino hacerlo. Y lo hiciste. Entonces mi última petición es simple. Haz por tus hijos lo que al final hiciste por nosotros. Estar presente, escuche, ver, porque nadie quiere que le recuerden solo en los funerales. Queremos ser amados mientras todavía podamos sentir. Viva bien, ámame mucho, y no espere a que haya una caja fuerte para entender lo que importa. Hasta pronto, mis amores.
con todo mi corazón y esperando que George trajera café caliente. Mamá. Helen dobló la carta lentamente, miró a sus hermanos. Claire lloró en silencio. Daniel se secó los ojos tratando de ocultarlo. Ella siempre lo supo, dijo Helen con la voz quebrada. Siempre supo hacernos entender. Daniel asintió. Ella y su padre, hasta el final. Claire tomó las manos de sus hermanos. No lo olvidaremos. Nunca más. Y no lo olvidaron. Helen empezó a visitar a sus suegros todas las semanas. Daniel llevó a sus hijos a conocer nuevos lugares, juntos, sin prisas. Claire aprendió a tejer y envió mantas a un asilo de ancianos. En ningún Dame Margarita, porque entendieron algo fundamental. El tiempo no vuelve, pero las elecciones pueden cambiar el tiempo que queda. Años más tarde, cuando Helen tenía canas, regresó a esa casa de Portland, ahora vacío, en venta. Entró por última vez, caminó por las habitaciones, y en la cocina, todavía pegada al frigorífico, estaba la nota, el que encontró aquel sábado, hace tantos años. Fuimos a resolver lo que nunca quisiste escuchar. No te preocupes, ya hicimos nuestra parte. Helen lo sacó de la nevera, le di la vuelta, y en el reverso, con la letra de George, estaba escrito algo que ella nunca había visto. PD, si alguna vez vuelves a leer esto, esperamos que lo entiendas. No queríamos que aprendieras a vivir sin nosotros. Queríamos que aprendieras a vivir con nosotros, mientras todavía hubiera tiempo. Helen abrazó la nota contra su pecho, y finalmente entendió todo. La caja fuerte, las cartas, el viaje, la despedida. No se trataba de dinero, no se trataba de ira, se trataba de una última lección, el más importante de todos. Ese amor no es una herencia, es tiempo compartido, presencia, escuchando, y que nadie debería necesitar desaparecer para finalmente ser visto. Helen salió de la casa, cerró la puerta con llave por última vez, y mientras caminaba hacia el auto, le susurró al viento, «Gracias, madre, gracias, papá, por no renunciar a nosotros». El viento soplaba suavemente, y por un momento, juró que olía a café recién hecho y a lavanda. ¿No crees que todavía hay tiempo para volver a conectar con tus seres queridos? Comenta a continuación. Queremos conocer tu historia. Y si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal, porque hay gente que necesita oír esto, quizás incluso alguien que conozcas. Hasta la próxima, y recuerda, el tiempo no espera, pero el amor siempre puede empezar de nuevo.